through us. Y tenía algunos amigos en la escuela And I had some friends in school. y a veces hablábamos sobre cosas de la Biblia, porque ¿de qué otra cosa van a hablar los cristianos? And sometimes we would speak about things of the Bible because what other thing are we going to talk about as Christians? Y había un amigo específico que él tenía siempre muchas preguntas. And there was one specific friend of mine that had a lot of questions. Y él a veces le daba vergüenza preguntarme porque tenía muchas preguntas de Dios. And sometimes he was a little bit embarrassed because he had a lot of questions Y yo of le God. decía, pregunta, no te preocupes, porque si yo tengo respuestas, porque también me las he preguntado. And I said, ask anyway, because if you're asking yourself, maybe I asked myself that at some No está mal tener preguntas, pero hay que buscar a Dios que te la responde. It's not bad to have questions, but we have to seek God. He is the one who answers. Y una de esas noches que nos quedamos hablando rato sobre Dios, And one of those nights where we were talking about God, a veces late. teníamos el periodo de la clase en la noche. And sometimes we had our class at night. Y después de la clase comenzamos a hablar sobre temas de la Biblia. And then after class, we would speak about topics of the Bible. Y un día él me preguntó, he visto muchos testimonios en Facebook y YouTube And he asked me, I've seen many testimonies of people in Facebook and de YouTube. personas que han estado al borde de la muerte o en un coma y dicen que han visto al cielo y a Dios y a los ángeles y después regresan a la vida y no se mueren. Of people that have been on the limbs of dying, but then they see angels and they die and they come back. Y me preguntó, ¿tú crees que esos testimonios de esa gente son reales? And he asked me, do you think those testimonies are real? Y yo le dije, bueno, yo no sé si son reales lo que están diciendo ellos, la historia que les pasó. And I told him, I don't know if they're real, if they're telling the story of what happened to them. Pero de algo estoy convencido y es que algo que sí es real es el cielo y Jesucristo y los ángeles. But I am convinced of something, that if something is real, it's heaven, Jesus Christ, and the angels. De algo sí estoy convencido y es que después de la muerte hay dos caminos, un cielo o un infierno, dice la Biblia. And I am convinced that after there's one thing, a heaven, a hell. Y si de algo tienes que preocuparte, no es que los testimonios sean o no reales, es que tú escojas el camino de la vida eterna. And if you Amén. have to worry about something, it's not if the testimonies are real, but rather that you choose eternal life. Y me daba gracia algunas preguntas que él hacía, pero yo se las respondía. And it was kind of funny to me, the questions that he would ask, but I would answer anyway. Y pasaron los años And then the years passed by. y con el tiempo vi que se había alejado poco a poco del Señor. And then with time, I realized that he walked away from God. Y había enfriado su relación con Dios. And his relationship with God was turning cold. Yo no tuve más contacto con él. I did not have any contact Déjame with him. decirte que hay personas específicas que Dios pone en momentos específicos de tu vida y después nunca más las vas a ver. Let me tell you that there are certain people in your life that God will put for specific moments, and you're not going to see them later on. Son amistades o compañeros temporales que Dios pone en tu vida para que le prediques y después nunca más los ves. Those are friends and people that God put in your life so you can preach to them, and then you don't see them Y anymore. pasaron los años y no había hablado con él, pero una noche me llama. And then the years passed by, and I wasn't speaking with him, but he calls me Me one night. pareció curioso que me haya llamado después de tanto tiempo. And I found it curious that he called me after such a long time. Y me dio la triste noticia y me dijo, por favor, Abner, ora por mí porque estoy en cama enfermo y no sé si voy a salir de esta. And then he gave me the sad news that he was in bed laying and he was almost dying. Eso me entristeció porque tanto que le había hablado y en ese momento de dificultad. And that made me sad because I spoke to him so many times and he was in this difficult moment. Pero a la misma vez me sentí feliz de que si él podía hablar con alguien sobre Dios era conmigo. But at the same time, I felt happy that if he could speak to someone about God, it was me. Déjame decirte, Dios te llama para que tú seas el punto de alcance para otros que están perdidos And ahora let me mismo. tell you that God is calling you so you can be the point of reach for the ones that are lost. Que esas amistades que hoy no te toman en serio, mañana te llamen para que ores por ellos en el nombre de Jesús. The friendships that you have nowadays that maybe they don't take you that serious, they may call you tomorrow. Y yo le dije, voy a orar por ti, pero tienes que entender que tienes que caminar en el propósito que Dios ha designado para tu And I vida. told him, I'm going to pray for you, but you need to understand that you need to walk in the purpose that God designated for you. Y me pongo a pensar cómo muchos seres humanos en medio de un quebranto difícil como ese se acuerdan de Dios. And then I started thinking how many of us humans at our lowest point, we cry out to Pero God. no desde un punto de vista crítico, sino que me puse a pensar, Dios habla a través del quebranto. But not criticizing him, but rather saying God speaks through your Dios lowest moment. habla a través de las dificultades. God speaks through the difficulties.
Y en ese momento me puse a pensar, ¿quién de la Biblia ha sufrido un quebranto tan grande? And then at that moment, I started thinking, who in the Bible suffers such a low breaking? Primero puse a ver el Antiguo Testamento And then I started reading the Old Testament. y dije, una de las personas que más quebrantos pasaron en la historia del Antiguo Testamento fue David. And then I said, one of the people that went through the most breakthrough in the Bible was David in the Old Testament. El rey más exitoso de todo Israel y el que más comunión tenía con Dios fue el que más difícil la pasó. The most successful king and the one that had the most communion with God, he went through a lot. Y por eso le he puesto la predicación esta noche, experimentado en quebranto. And that's why I've named this preaching tonight, Experience in the Breakthrough. Ahora, en donde se mueve la historia de Primera de Samuel fue primero siendo Saúl como el rey. And then where he moves it is in the story of 1 Samuel when Samuel was the king. Saúl fue el primer rey de Israel. When Saul was the first king of Israel. Dice la Biblia que había sido ungido por Samuel y el Espíritu Santo vino sobre él. The Bible says that he was anointed by God and the Holy Spirit came upon him. En un momento incluso por el Espíritu Santo profetizó de parte de Dios. In a moment there was where he prophesied through God. Dios le dio muchas victorias, Dios lo respaldó en muchas ocasiones. The Lord gave him many victories. The Lord backed him up in many Pero occasions. llegó el momento en el que Saúl dejó de darle la gloria a Dios y comenzó a darse la gloria a él mismo. But the moment came where King Saul started taking the glory from God and giving him to Y himself. como mi Dios no comparte su gloria con nadie, And since our God does not share his glory with anyone, Dios dejó de respaldar a Saúl. the Lord stopped to back up Ya Saul. Saúl no era el ungido del presente, era el que tenía a Dios, pero ya no lo And tenía. now Saul was not the anointed of the present, but rather it was the one that God had, but not any Ha longer. conocido personas que antes tenían a Dios, pero hoy en día están vacíos. Have you ever met any people that they had God previously, but now they're empty? Llegó el momento en el que el pecado de Saúl era tan insistente que Dios tuvo que desecharlo. And then the moment came when the sin of Saul was so great that God had to despise Dios him. le dijo a Saúl, pelea contra los amalecitas y destrúyelos a todos. And the Lord told him, fight with the Amalekites and destroy them all. Los amalecitas estaban tan pervertidos delante de la presencia de Dios que Dios dijo, sácalo de mi presencia. The Amalekites were so perverted before the presence of God that God said, take them out No of them. perdones a nada ni a nadie, no cojas ni oro, ni plata, ni bronce, elimínalo todo. Do not forgive anyone, do not take any gold, any silver, any bronze, but eliminate all of them. Saúl fue y peleó y tuvo la victoria, pero comenzó a coger del oro, de la plata, del botín, del ganado, de las vacas. And Saul went, he fought and he got the victory, but he started taking out of the sheep, out of the good things. Y como Dios no pasa la mano a aquellos que transgreden su palabra constantemente, And since God is not helping those that are not being obedient to his word, dice que el profeta Samuel fue donde estaba él. it says that the prophet Samuel went to him. Fíjate que Saúl hizo las cosas a media, peleó contra los amalecitas, pero no hizo completamente lo que Dios le pidió. And you can see how Saul did things halfway because he fought the Amalekites, but he was not obedient completely. Joven y adulto, aquí no hay que hacer lo que usted quiera, hay que hacer lo que el Dios del cielo y de la tierra ha decretado y ha mandado ya. Young adults that are here, it's not to do what we want, we have to do what the God of heaven wants. Aquí no podemos hacer lo que nos da la gana, hay que hacer lo que el Dios del cielo quiere que tú hagas. We cannot do whatever we feel like, we have to do what the God of the heaven wants. Saúl se puso a hacer lo que él quiere y le costó caro. Saul started doing whatever he wanted and it cost him very Samuel se le acercó y dijo, much. Dios ha desechado tu reino y ha buscado a alguien mejor que tú. And Samuel said to Saul, the Lord has given your kingdom to somebody else. Y ahí es cuando la Biblia pasa la historia de David. And here is what the Bible passes through the story of David. David era el menor de la casa de Isaí en un pueblito pequeño de Belén, para nada importante. David was the youngest of the house of his father in a very small town. Y el profeta Samuel va donde estaba Isaí And then the prophet Samuel goes to where Jesse y is. dijo, búscame a todos tus hijos que yo quiero hacer un sacrificio. It says, look for all your children because I want to do a sacrifice. Isaí le pones a todos menos a Samuel, menos a David. And then Jesse presents all of his sons except David no era importante para estar en la presencia de Samuel, según Isaí. David was not important to be in the presence of all his brothers Primero que according to todo, his father. porque no iba a aportar nada según su padre, y segundo, porque estaba ocupado con las ovejas. First, because he did not carry anything important, and secondly, because he was busy with the sheep of his El father. profeta Samuel ve al mayor, Eliab,
And then the prophet Samuel sees the oldest, Y Eliab. cuando lo ve, el tipo parecía un hombre de guerra, parecía un rey fuerte, lindo. And when he sees him, he looked like a man of war, beautiful, strong. Samuel dijo, este tiene que ser el próximo rey de Israel. And then Samuel said, this has to be the next king of Israel. Después de todo, él estaba acostumbrado a eso. Dice la Biblia que Saúl era el hombre más bello en todo Israel y todo el mundo le llegaba del hombro para abajo. And after all, this was many people would do because Saul was very beautiful and tall. Él estaba acostumbrado a gente que parezcan reyes. He was used to seeing people that looked like kings. Dijo, Eliab es un candidato para ser el próximo rey de Israel. It says that Eliab is the next candidate to be the next king of Pero Israel. cuando el tipo iba a sacar el cuerno del aceite para ungirlo, dice que Dios le dijo, stop. But when he was about to take the anointing oil, God said, para. Espérate un momento ahí. Wait a moment. Tú estás viendo lo que está por fuera. Are you only seeing what it is on the outside? Y es verdad que por afuera parecía un tipazo, un rey. And it's true that outside he looked like a great man, a king. Pero Dios le dijo, pero yo estoy viendo su corazón y lo aborrezco. But God said, I am looking at his heart and I despise Yo him. estoy viendo su corazón y no sirve para ser el próximo rey de I am Israel. seeing their heart and he is not fit to be the next king of Hay mucha Israel. gente que ve por apariencia y por afuera, pero Dios ve lo que hay dentro de tu corazón. There are many people that see the appearances and then the outside, but God sees what it's in your heart. Hay muchos que desprecian lo que quizás tú eres por afuera, pero Dios mira tu intención. There are many people that may not like what you have in the outside, but God sees your Hay mucha gente en intention. los últimos tiempos que desprecian la juventud. And there are many people in this times that we live in that they despise the Pero young people. Pablo dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino es un ejemplo a los demás. But then Paul says, let nobody take your youth into nothing, but be Y quizá hay something. gente que diga, él es muy joven, él no puede predicar. And you may say, oh, he is too young, he cannot preach. O quizás hay gente que te diga, tú eres muy joven, tú no puedes ministrar en esto. Or maybe there are people that tell you, you're too young, you cannot preach Tú in eres this. joven, tú no podrás hacer esto todavía hasta que crezcas. You're too young, you cannot do this yet until you grow old. Quizás puedes predicar con más unción y con más autoridad que gente que lleva 30 y 40 años en la And maybe you iglesia. can preach with more anointing than people that are 30 and 40 years of Porque church. delante de Dios lo que importa no es ni la apariencia ni el tiempo que lleves, es el corazón que tenga delante de Dios. Amén. Because before the presence of God is not your experience or your appearance, but rather your heart. Es importante tener un corazón que agrade a Dios primero que a los It is hombres. important to have a heart that pleases God before men. Y pasó el próximo y él dijo, este tiene que ser. And then the next one came in and he said, this one has to be. Pero Dios le dijo, error. But God said, mistake. Búscame el próximo. Find the next one. Y así fue uno tras uno y ninguno de los hijos de Isaí servía para el And Señor then rey. one after the other one came by, and then the son of Jesse, none Pero were yo me fit. imagino que en ese mismo momento estaba David tocando su arpa con olor a ovejas y olor a campo. And then I imagine myself that David was playing the harp at the same moment, smelling like sheep. Tirado en los montes como un muchacho abandonado. He was all in the field like an abandoned boy. Y Samuel dijo, no entiendo algo, te falta un hijo más, ¿qué está sucediendo? He said, I do not understand something. Do you still have another son? Si tengo otro más, pero es que está por allá tirado, no parece ser He importante. says, yes, I do have another one, but he is right there, thrown away. He Búscalo, doesn't seem to be porque important. nadie se va a sentar a la mesa hasta que no venga tu muchachito He says, menor. find him because we will not start the sacrifice until he comes. Ahí me gusta pensar que ellos se sentaban a la mesa sin que David viniera. And then I like to think that they would sit at the table without David Pero being en ese present. Samuel dijo, le voy a cambiar las costumbres, porque ustedes desechan ese muchacho, pero a partir de ahora no se sienta nadie hasta que no venga ese muchachito David. But God Aleluya. says, well, I'm going to change the customs. So we're not going to start until he comes and he sits at the Los table. que antes te despreciaban en la mesa van a esperar tu llegada para sentarse a comer. Aleluya. Because the ones that did not like you before, they're going to have to wait for you until you come and sit at the Me table. encanta que por eso David reescribe un salmo y dice, tú preparas mesa para mí delante de mis That's why I love enemigos. a Psalms of David that says, you prepare a table for me in the O presence sea, of my que los que enemies. antes me perseguían y me angustiaban, me van a ver como tú me sirves un banquete en el nombre de Jesús. Now the ones that were treating me bad and wrong, they're going to see how you prepare a whole En un banquet for idioma me. moderno, vamos a comer buffet delante del diablo y delante de los demonios y delante de los que atacan la iglesia de Cristo y de los cristianos. In a modern language, we're going to eat a whole buffet in front of our enemies and the demons. Van a comer y nos van a ver cómo nos deleitamos en la presencia y en las bendiciones de We're going to Dios. eat and we're going to see how we delight ourselves in the things of God. Aleluya, David comió un buffet.
David ate Dice a whole que llamaron buffet. a David, David fue para allá, David, ¿para qué me estarán llamando ahora? ¿Será que me van a And they say regañar? they call them and say, what are they calling me for? Are they gonna ground me or punish me for Y something? dice que cuando Samuel vio a este muchacho, It says when Samuel saw this boy, los estudiosos creen que David era de alrededor de 17 a 18 años. the theologists believe that he was about 17 or 18 years old. Todavía no llegaba a la mayoría de edad de Estados Unidos. de He was 21 not años. old enough. He was not an adult Él considered. llevaba 21 años todavía. He was not 21 yet. Y en los tiempos de Israel se creía que la mayoría de edad se llegaba a los 30 años. And then in the time of Israel, they will believe that you have to be old enough, Era un 30. muchacho todavía. He was still a young boy. Y dice que cuando Samuel lo ve, dice que el Espíritu del Señor le habló y le dijo, este es el próximo rey de And the Israel. Bible says that when he came, God told Samuel, he is the next king of Y Israel. delante de los que lo angustiaban, And in the front of the ones that were making him y anguished, delante de los que lo perseguían, el profeta de Dios vació el aceite sobre su cabeza. and in front of the ones that would persecute him, the prophet of God poured the oil in Déjame front of decirte algo them. en el nombre de Jesús. Serás ungido por Dios delante de aquellos que no te consideran. Now let me tell you something. You will be anointed by God in front of the ones that do not consider Eso es you. lo lindo de Dios, que lo que tú haces en privado con Él, Él te lo revela en público delante de los demás. That is a beautiful thing about God, that whatever you do in private, He will reveal it in public. ¿Sabe quiénes son los que se van a levantar en este grupo de jóvenes con poder y unción? Los que ahora están en privado buscando a Dios serán confirmados y ungidos. You know who will Amén. be the next ones that will rise up, the ones that are seeking the Lord in private, and they will be Verás el confirmed. aceite del Espíritu Santo caer sobre tu cabeza. You would see the oil of God falling through your Y head. tú mismo te lo vas a creer. You won't believe it yourself. David se parece a Eliseo. David is like Elisha. Porque mientras Eliseo estaba arando con los bueyes, él estaba invocando el nombre de Jehová de los Because ejércitos. while Elijah was with the cows, he was crying out to the name of God. Que quizás no consideraban nada más que un campesino. Dios dijo, tú eres profeta de Dios, sucesor de Elías, con la doble porción de And he él. was just a farmer. He says, you are prophet of God, successor of Elijah. Tú piensas que quizás tú no eres nadie ahora, pero Dios puede hacer algo con ese nadie. Maybe you think that you're nothing now, but God can do something with that. No Nadie one. daba ni 25 centavos por David. No one would even pay 25 cents for Yo le dije a David. mi esposa, tú me amas porque cuando tú te enamoraste de mí, yo no predicaba ni hacía nada. And he told me, you love me because when you fell in love with me, I would not do anything. Cuando yo llegué por primera vez a este grupo de jóvenes, nadie daba ni 25 centavos por mí. When I first came to this to service, nobody would even pay Yo ni 25 cents for me. predicaba, ni cantaba, ni decía gloria a Dios tampoco. I didn't even preach, I didn't sing, neither did I say glory to God. Pero Dios está levantando en los últimos tiempos una generación como David. ¿Cuántos lo creen? But the Lord is lifting up in this end times a generation like David. Gente que está dejada en los campos y en las montañas, pero que Dios ve su corazón y serán promovidos al palacio People that real. are far away in the farm and in the mountain, but they will be promoted to the royal Tiene que creerte la palace. palabra. Tú eres el que tiene que decir amén. Ese soy yo en un año. But you have to believe it. You have to say, amen, that's me in a Tiene year. que decir amén. Ese soy yo en 5 meses en el nombre de Say, Jesús de amen, that it's me Nazaret. in 5 months. Ese soy yo en 3 años. Créete la palabra para que lo recibas. That is me in 5 years. Believe the word so you may receive it. Ahora David no era el pastorcito cualquiera, aunque seguía pastoreando. Now David was not just any pastorship, Ahora but he era would el do it still. ungido de Jehová de los ejércitos. No, he was the anointed of God. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él desde ese momento. The en Bible toda says su that the vida. Holy Spirit came upon him upon the moment. Y ahora vamos a hablar de la vida y la consecuencia del ungimiento de Dios. Now we're going to talk about the life and the consequence of the anointing of God. Porque la unción, además de traerte victoria de parte de Dios, te va a traer ataques y muchos enemigos. Because the anointing not only will bring you victory, but also attacks from the enemy. Fíjate que David era un hombre tremendamente usado por Dios. David was a man that he was used greatly by God. Saúl tenía el Espíritu Santo, pero se fue y vino un espíritu maligno. Saul had the Holy Spirit, but the Holy Spirit departed from him, and an evil spirit Usted se came. imagina sentir la presencia de Dios y ahora sentir un espíritu maligno. Mejor es morirse. Can you imagine feeling the presence of God and then afterwards feeling an evil spirit? It's better to die. Qué horrible experiencia. What a horrible experience. Pero nunca se alegre cuando un ungido de Dios caiga. But never rejoice when the anointing of God Dice la God Biblia falls. que cuando Dios rechazó a Saúl, Samuel pasó la noche entera llorando y orando por Saúl. Mira lo que es un hombre de The Dios. Bible says that when Saul fell, Samuel spent a whole entire night praying for him.
cuando una persona que es cercano a ti o no cercano a ti, que es un creyente, cae, ora por él, ten compasión de esa When persona. somebody that is close to you falls, pray for them, have No compassion. te alegres, mijo. Los Saúl se alegran, los David oran, los Samuel se tiran de rodillas y dicen, ten misericordia de Saúl, Do not Padre. rejoice or be like Samuel. Kneel down and say, have mercy, O No Lord. permita que se pierda. Tú lo rechazaste como rey, ahora que no se pierda en el infierno. Do Ten not- misericordia. Do not allow him to get lost. Now that he's not a king any longer, please do not let him go to Que heaven. cuando Hell. David tenía la espada y podía cortar a Saúl, dijo, líbrame Jehová de tocar al ungido de And you Dios. see, when David had the sword and he was able to kill Saul, he didn't do it, and he said, I'm not going to kill the anointed of Ahora God. Saúl estaba endemoniado, pero los siervos dijeron, vamos a buscarte a alguien que toque el arpa para ti. Now Saul had many demons, but the servant said, let's find someone that will play the harp for you. Digo, nosotros conocemos, mira como conocían a David y en la casa no lo conocían. And then they said, we know someone, but people in his house didn't know him. O sea que si en tu familia ni te conocen, en el palacio real había gente que conocía a David. So in your family, nobody knows you. In the royal palace, there were people that knew David. Conozco un muchacho en la casa, dice ahí, dicen los siervos, que sabe tocar el arpa, I know a boy in the house of Jesse that knows how to play the harp, que canta bien, que es varón de guerra that sings well. He is a man of war, y que Jehová está con él. and that Jehovah is with him. Esa es tu meta, que puedan decir que canta bien, eso es lindo y maravilloso. And that is your goal, because singing beautiful, it's amazing. Que toque guitarra como un campeón, gloria a Dios, pero que Jehová de los ejércitos esté contigo. Esa es mi meta. That Yo you no sé may tú, play pero the esa es la guitar mía. like a Dale gloria a Dios en esta champion. noche. Your goal needs to be that God is with you. Eso es como una biografía de Indeed. Jehová está con él. That is like a biography, and indeed, Jehovah is with him. Eso es lo más importante y David tenía lo más importante. And that is the most important thing, Ahora, and por el David otro had the lado, most puedes important tocar thing. bien, cantar bien, tener diploma, dinero, pero si Dios no está contigo, no tienes nada. Now you can sing very well, you can have money, you can have a diploma, but if God is not with you, you're nothing. ¿Cuántos tienen a Dios en esta noche? ¿Cuántos sienten la presencia How de many Dios of en you esta have noche? God and Gloria feel a the Jesús. presence of God tonight? Yo me siento bien con Dios. I feel good with God. Y dice que David fue a tocar y dice que cuando él tocaba los demonios tenían que huir. And it says that David will play and the demons had to flee. No porque el arpa tenga algo sobrenatural, Not because the harps has something sino supernatural, porque el que lo tocaba tenía la presencia del Dios sobrenatural en su vida. but rather because the one who played it had the presence of God. Un día estaba predicando en una iglesia One day I was preaching at a church, y antes de comenzar el culto, and before starting the service, veo que hay una persona que toca el chofar a toda voz. there's someone that plays the shofar or loud. Y me pareció interesante porque no es común verlo en nuestras iglesias. And it seemed interesting to me because it's not very Y common el to see it. muchacho muy animado, feliz, ¿a dónde está a mí? Y me dice en el oído, eso es para espantar a los demonios que hay en la zona. And then the guy, very happy, came into my ear and said, this is to make the demons go Y away. me dio un poco de gracia a eso. And it was a little funny. Porque lo que espanta a los demonios no es ni sonido ni instrumento, sino la presencia del Todopoderoso Because Dios. what makes the demons flee is not the sound, but rather the presence of Pon la God. prueba, deja que un demonio venga a tu casa y toque el chofar para que tú veas qué va a pasar si no tienes a Dios. And the demon can come into your house and you can play the shofar. If you don't have God, you'll see what happens. Va a traer 5 demonios más y va a ser una banda sinfónica ahí en ese momento. 5 demons more will come and they will make a whole band. Ahora que la presencia de Dios esté contigo para que tú veas, en el nombre de Jesús de Nazaret, tienen que irse. Now that the Aleluya. presence of God is with you, in the name of Jesus of Nazareth, the demons have to Es go. con Cristo, mi hijo, es con Jesucristo que se van los demonios. It's with Jesus that the demons flee. Entonces David tocaba bien, pero Dios estaba con él. So David will play well, but God Y dice was que los with demonios him. tenían que irse. And then the demons had to go. Dice la Biblia que Saúl amó a David en este momento. And then the Bible says that Saul loved David in Dice this que como moment. vio a David un muchacho con tanto talento y que Dios estaba con él, dijo, lo quiero. He saw David with such a great talent and he said, I love him. Después de eso pasaron cosas significativas. David mata a Goliat. And then afterwards we see that significant things happen. David kills Al Goliath. matar a Goliat, Saúl lo hace rico, le da riquezas y le da a su hija Mical. And when he kills Goliath, Saul makes him rich and he gives him his daughter. Saúl lo hace un capitán de guerra. He makes them a general of war. Mira todas las conexiones que tenía David con Saúl. And you see all the blessings that he had with Saul. Era un amigo porque Saúl lo amaba. It was a friend because Saul loved Era him. familia porque era el yerno de Saúl. It was a family because he was the son-in-law. Y era compañero de trabajo porque era capitán de guerra. Lo tenía todo con And he con was a Saúl. co-worker because he was captain of war. Sin embargo, veo con esto But with this, I see
que la unción de Dios viene a ponerte por enemigos, personas que quizás sean hasta muy cercanas a ti. That the anointing of God may bring enemies, even people that are close to you. Saúl tenía todas las razones del mundo para amar a David. Saul had all the reasons in the world to love David. Sin embargo, él se dio cuenta que la unción que había en David le faltaba a él. But then he realized that the anointing that David had, he lacked. Él se dio cuenta que la gente se dio cuenta de que David era un ungido y él ya no lo era. And then he realized that people knew that David was anointed and he was not any longer. Entonces la gente no cooperaba tampoco diciendo que David mató 10,000 y Saúl a 1,000. So people would not cooperate saying that David killed 10,000 Ahí and te das cuenta Saul que hay killed halagos que vienen a 1,000. traerte problemas. You see that there are things that people will cherish you for. It will bring you Hay problems. gente que va a halagarte, pero ten cuidado que son problemas. There are people that will say beautiful things, but be careful because they David, can be tú a eres un problem. campeón. Saúl mató a 1,000 y tú por 10. Says that, oh, you're a champion. You killed 10,000 and the king killed 1,000. Y Saúl mirando fijamente dijo, And Saul was looking and he said, wow. se le levanta una persecución grande a David porque los ungidos de Dios serán perseguidos todos. And then a persecution rises upon David because the anointed of God will be persecuted. Desde que busques a Dios con todo tu corazón van a haber ataques sobre tu vida, pero mantente firme que Dios te dará la victoria, por Because favor. when you seek God with all your heart, there will be attacks over your life. But remain standing firm. David tiene que huir. David has to go. Incluso deja a su esposa Mical. He even leaves his Lo wife. deja todo. He leaves No everything. se va con siervos. He does not take any Se va servants. solo a una cueva. He goes alone to a cave. Y aquí es cuando viene el clímax y la cúspide. And here's where the climax El rises. momento más difícil probablemente de David hasta ese momento. From the lowest point of David, we see ¿Cómo here. que dice la Biblia en 1 Samuel 22? Dice, huyó David a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo como 400 hombres. David left Gath and he escaped to the cave of Abdullam. When his brothers and father's household heard about it, they went down to him there. All those who were in distress and discontent gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. Después se le unieron gente, pero al principio él fue solo. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. He was alone at first, but then more people came to Este es el him. momento más bajo de la vida de David. This is the lowest point of Yo espero the que life después de of esto usted se David. lea primera de Samuel en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? And I believe that after this, you're going to read again First of Es Samuel. en esta cueva donde las luces se apagan y los aplausos por matar a Goliat se van. Here is in this cave with the lights shut down, and you're not going to have people clapping at you for Pero killing sabes que Goliath. analizando la Biblia me di cuenta que es en este momento, de este momento en adelante, cuando David realmente cambió And then radicalmente. analyzing the Bible, I see that this was a radical moment for David because he changed. Yo creo que desde este momento en adelante David pasó de ser un joven a ser un hombre. And I believe that after this moment, he was not a young boy anymore. He was Y a con esto man. entiendo que la cueva de Adulam es el lugar donde nuestro carácter es procesado. And with this, I understand that the cave of Abdullah is where our character is being ¿Por processed. qué el carácter es importante? Because character is important. Porque hay gente que tiene unción de Dios, pero no tienen carácter cristiano. Because there are people that have the anointing of God, but they don't have Han sido character. ungidos por Dios porque Dios los ha llamado, pero todavía no tienen el carácter de Jesús. They have been anointed by God because God called them, but they still lack Te the digo algo más, character. la falta de carácter es lo que tiene detenido a muchos hombres y mujeres de Dios. Let me tell you more. The lack of character is what has many men and women of God stopped. Yo los miro a ustedes y yo sé que muchos de ustedes tienen llamados poderosos de Dios. And when I look at you guys, I see that many of you have a powerful calling from God. Pero el carácter que falta en su vida es lo que está deteniendo ese rompimiento y ese mover de Dios. But the character that you need in your life is what's stopping the breakthrough of Por God. eso es que David cuando fue ungido no lo teletransportaron al palacio todavía. That's why when David was anointed, he was not transported immediately to the Necesitaba palace. carácter cristiano. He needed Christian character. Porque matar a Saúl te llena de aplausos, pero matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonar a Saúl es lo que revela el carácter cristiano. Because killing Goliath will give you many applauses, but forgiving Saul will give you the ¿Tú character. crees que matar a Goliat fue el challenge más grande de David? Do you think that killing Goliath was el reto biggest of David? Él había matado leones y osos ya. He already killed lions and bears. Ese era un león más grande para él. That was a greater
giant for El him. reto más grande de David fue perdonar al hombre que lo persiguió por años y años y años. The greatest challenge of David was to forgive the man that chased him for years after years. Escucha, siendo tú el ungido de Dios para ser el próximo rey, te tocaba por profecía. Now, being the next king and being anointed by God, it was you had the Dios prophecy. mismo te había dicho que ibas a ser el próximo rey y ahora tienes al rey antiguo delante de ti y tienes que perdonarlo. God himself told you that you're going to be the next king, but now you have the current king of Israel and you have to Y no forgive solo him. eso, él lo tiene delante de él y ese rey que está soñando ahora mismo seguro está soñando con matar a David. And not only that, he has it in front of him, but he's probably dreaming about killing him. Y no solo eso, también tiene la tentación de su siervo que le dice, déjame acabarlo yo mismo, que ahora mismo lo mato. Not only that, there was a temptation of the servant that said, let me kill him myself. Aguántame que lo mato, David. It says, allow it to me and I'll kill it. Y nos vamos corriendo de aquí, se acabó ya esto y tú te vas para el trono y eres el rey. And then we run out of here and you become the next king. David tuvo la tentación fuerte ahí. David Pero had ya that David temptation. estaba siendo procesado. ¿Y qué es lo que hace un hombre de Dios? But David was being processed, and this is what a man of God Tú por does. dentro pensaste, yo lo mato, por eso que te falta el carácter cristiano. You probably thought inside of you, oh, we'll kill them, and that's why you lack character. Pero David, como tenía carácter cristiano, dijo, no, líbreme el Señor, el que me ungió a mí, de tocar al ungido de Dios, Saúl. But David had Christian character, and he said, I'm not going to kill the anointed of God. En pocas palabras, si yo voy a ser rey, que no sea por mi mano, sino por la mano de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? In a few words, if I'm going to be king, let it be by the hand of God and not my hand. No es por tus fuerzas, sino por la mano de Dios. It's not through your strength, but through the hand of God. Dios usa a los Saúl que no tienen a Dios para bendecir a los David que sí tienen a Dios. God uses the Sauls that do not have God to bless the Davids that have God. Dice la Biblia, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a la cueva. And the Bible says that when his brothers and the house of his father heard it, they Qué went to the curioso, cave. los que antes lo despreciaban y no daban ni 20 centavos por él, How curious, the ones that didn't like him and were not paid 20 cents for him. ahora van corriendo a confirmarlo en medio de esa cueva. Now they go running to him to confirm it. La cueva del carácter cristiano viene a confirmarte delante de los que antes te despreciaban. The cave of the Christian character comes to confirm for the ones that didn't like you Por eso yo before. le llamo a esta cueva la cueva del reconocimiento. That's why I named this cave the cave of recognition. Porque la cueva de Adulán fue el comienzo del liderazgo de David. Because the cave of Absalom was the beginning of the leadership of David. Dice que 400 hombres vinieron a donde estaban a él y él los lideró y fue jefe de ellos. The Bible says that 400 men came to him and he was the leader of them. Lo que tú pensabas que era matar al gigante lo que te confirmaba como siervo de Dios, pero es la cueva del proceso lo que te confirma como un hombre y una mujer de Dios. Because you thought that killing Goliath would confirm the calling of God, but it's being in the cave what confirms the Dice calling la of Biblia, y God. se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura y fue hecho jefe de And the ellos. Bible says that all the ones that were afflicted and the ones that had debt gathered together, and he was the boss. Eso me bendice porque Dios usa tu quebrantamiento para bendecir a otros que están quebrantados como tú. This blesses me because the Lord uses your lowest point to bless the others that are just like you. Dios usará tu quebrantamiento para reparar a otros que están tan quebrantados como tú. God would use your breakthrough to help others that are just like you. Me resulta gracioso que David haya sido el jefe de ellos. And it's kind of funny to me that David was the boss. Vino el que tenía deuda, el que estaba deprimido, el que estaba con pensamientos malos, And then the ones that had debt, the one that had bad thoughts, el que lo había dejado su enamorada. the ones that when he left his beloved one, Y le dijo, David, yo quiero que tú seas el jefe. Y David, ¿cómo yo si yo estoy peor que ustedes? and he said, David, we want you to be our boss. And he said, what do you mean? Me, I am lost. I am worse than ¿Cómo you. yo si a mí me quieren matar? Yo estoy peor en más amargura que ustedes. They want to kill me. I am in anguish, just like you guys. Hermano, usted le va a pasar muchas veces que le van a pedir consejo, tú necesitando consejo. Brother, many times there are going to come people to you asking for help when you are the one Hay that gente que va a needs decir, the por favor, advice. ora por mí que estoy pasando las 1000 y tú por dentro, yo estoy pasando las 2000. There are people that are going to come to you and say, pray for me because I'm going through a lot, but you're going through a worse Pero lo que tú no situation. sabías es que esas 2000 tú le estás pasando para bendecir a los que están en las 1000 y en las But you 3000 didn't know también. that the 2,000 that you're going through, it is to bless the thousands that people Por are eso going David through. dijo, ahora yo entiendo por qué yo estoy en este quebrantamiento. Para que estos 400 quebrantados se unan al club de los quebrantados y levantemos bandera en el nombre de Jesús. He said, now I understand why I'm going through
this because I'm going to help this 400 men that are going through a worse situation than me. Dios tuvo que levantar un club y una pandilla de 400 quebrantados para levantar al rey David años después. And the Lord had to lift up this 400 men that were in breakthrough so he could become the next A mí king. me ha tocado predicar en muchas ocasiones en las que yo he estado quebrantado de verdad. Yo digo, Señor, ¿qué voy a predicar yo ahora? I have to preach many times where I felt, Lord, what am I going to preach? Pero me acuerdo de Adulán y Dios me dice, sí, claro, tú estás quebrantado para que en tu quebranto bendigas a otros que están quebrantados también. And then I remember the cave of Abdullah, and yes, because in your breakthrough, you're going to bless others. Ser quebrantado para sanar a los quebrantados. Being broken to help the others that are 14 broken. generaciones pasaron después de David. 14 generations passed after David. Tatara, nieto entre 3 puntos suspensivos. Grandchildren in suspense. Y hubo un descendiente de David que también experimentó un quebranto y una cueva de Adulam. And a descendant of David that also went through a breakthrough and he Vamos a was ver si sabe quién broken. es. Who is it? Isaías 53 lo profetiza. Isaiah 53 prophesies it. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. He was despised among men. He was a man of pain. He was experienced in the Dice breakthrough. Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. He truly took our sickness and suffered all of our pain. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. He was hurt by our rebellion and he was trespassed by our sins. Quebrantado fue y afligido y no abrió su boca. And he was hurt, but he didn't open his mouth. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no se defendió. And he was taken and he was killed and he did not defend himself. Ese que fue quebrantado para sanarnos a nosotros se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que te presento en esta misma noche. The one that was broken so we can be healed in our brokenness is the one I present to you El tonight. que pasó la escuela del quebrantamiento más grande y gracias a su quebranto, tú, Víctor, que estás ahí sentado y todos los que estamos aquí, estamos por él y por su The quebrantamiento. one that went through the greatest school of breakthrough. Si That's yo- why we are here Si yo estoy today. aquí parado predicando es porque Cristo fue quebrantado por mi vida. If I am here standing today, it's because Jesus did the breakthrough in my Si tú life. estás ahí sentado es porque Cristo fue quebrantado por ti. If you're sitting right there, it's because Jesus was broken for Yo si you. estuviera ahí sentado yo hubiera dicho gracias a Dios, porque si tú estás ahí es por el quebranto de Jesucristo, del For Hijo you de would Dios. say thank you, Lord, because if I am here, it's because of your brokenness. Cristo experimentó un Adulán para que tú seas sano. Jesus went through Abdullah so you can be Por healed. eso que muchas veces oramos por la sanidad y decimos por su llaga fuimos sanos y no entendemos la esencia de ese versículo. That's why many times we pray because oh, by his wounds we were healed, but we don't understand the essence No of es that una verse. palabra mágica para orar por sanidad. Is that a magic word to pray for healing? Es que literalmente lo perdió todo para que tú lo tengas todo en Cristo Is Jesús. that literally he lost everything so you can have everything in Jesus Christ? Él se hizo carne por tu vida. He made himself flesh for your life. Tú tienes el atrevimiento de pararte delante de mí y decirme que Dios no te entiende a ti. And then you can stand before God and saying, God does not understand me. Cuando Dios sufrió lo mismo que tú has sufrido y mucho más. When God suffered what you're suffering and even more. Cuando Jesucristo fue tentado en todo lo que tú has sido tentado en toda tu vida. When Jesus was tempted in everything you've ever been tempted in your life. Cuando Él pasó todas las dificultades que tú has pasado y más. When he went through all of the difficulties that you've been in your life and even more. Sufrió el rechazo de su pueblo, sufrió la traición de sus amigos cercanos. He was despised by his own people and his closest friends. Sufrió que prefirieran un criminal, a un bandido en vez de a él. He suffered that they wanted a criminal instead of him. Sufrió que fuera cortado y atravesado por una lanza. He suffered that something came on him and Sufrió que una went corona into de him. espinas lacerara su frente. He suffered that a crown of thorns went in through his Y head. aún después de haber hecho todo eso y haber resucitado, And then after he did all of that and he resurrected, todavía en el 2025 hay millones de personas que rechazan su sacrificio. there are still many people in 2025 that reject his Todavía hay sacrifice. millones de personas que rechazan al Hijo de Dios. There are still many people that reject the Son of God. Todavía hay decenas de miles de cristianos que viven como si Cristo no estuviera vivo. There are still thousands and thousands of Christians that live as if Christ did not Que live. viven como si Cristo no pudiera venir esta misma noche, muchachos,
Jesucristo viene, ponte a cuenta con Él en esta noche. That they live like if Jesus could not come tonight, because Jesus can come tonight. No Go lo- accountable before Him. No lo dejes para mañana. God is talking with you right now. No, do not leave it for tomorrow. Dios te está hablando en esta noche. Y a pesar de Él conocer todo eso, se entregó. And even though He knew all of this, He gave Himself Él away. decidió hacerse débil para que tú fueras fuerte. He wanted to make Himself weak so you can Él be decidió strong. hacerse maldición para que tú fueras bendito. He made Himself evil so you can be blessed. Él decidió entregarse a la muerte para que tú pudieras ver la vida. He decided to give Himself to death so you can see life. Mira cómo es esto. Dejó el reino para venir a la tierra, para que tú que estás en la tierra puedas subir al reino algún día. Look at this. He left His kingdom to come to earth so you that are here on earth can go to heaven one day. Experimentó la cueva de Adulán para que tú salgas de tu cueva y vayas derechito para el palacio. Vamos a darle un aplauso al Señor en He esta experienced noche. the cave of Abdullah so you can step out of here and go straight up to the palace. Vamos a estar de pie. We're going to be standing up. Muchos quieren encontrarse a Dios en los aplausos, en los estadios y en las multitudes. Many people want to find God in the stadiums and the multitude of En los people, momentos altos de la vida. in the highest points of life. Pero yo no sé tú, yo quiero encontrarme a Dios en mi Adulán. But I don't know about you. I want to find God in Quiero Abdullah. encontrarme a Dios en la cueva del quebrantamiento. I want to find God in the cave of the breakthrough. Quiero conocer a Dios en esos momentos bajos de la vida. I want to know God in those low moments of our life. En el lugar donde todos se van, pero queda el Espíritu Santo. In the moment where everyone leaves, but the Holy Spirit Yo remains. se lo digo sin claro, yo le digo gracias Espíritu Santo, porque cuando muchos se me han ido, tú te me has quedado. And I say it to Him very clear. Thank you, Lord, because when many people have left, you still remain with A me. lo largo de estos años me he sentido muy quebrantado en ocasiones, como si todos se hubieran ido. Throughout all of these years, I felt like I've been broken, like if everything has left me. Pero Dios se ha quedado conmigo a pesar de todo. But God has been with me through it all. Y Dios se ha quedado contigo, por eso estás aquí recibiendo una palabra de Dios. And God has remained with you. That's why you're here receiving a word from Por eso God. dice la Biblia que aunque padre y madre te deje, Él no te va a abandonar. That's why the Bible says even your mother and father may leave you, He may not abandon you. En esta noche te presento a un Dios que en tu momento tan bajo, Él está ahí presente. Tonight I present to God that in this lowest moment, He's there. Te había dicho que David se fue solo a la cueva. Me equivoqué. Did I tell you that David went alone to the cave? I made a mistake. El Espíritu del Señor siempre estuvo con él. The Holy Spirit of God was El Dios always del with cielo y him. de la tierra siempre estuvo con David. The God of heaven and earth was always with David. Le faltó Mical, le faltó los siervos, le faltó los guardias, pero no le faltó Dios. His wife was not there, the servants were not there, but God was Le with him. faltó los soldados a espada, pero no le faltaron los santos ángeles que estaban con él peleando por él. The soldiers with the sword were not there, but the angels were fighting for Le him. faltó la mano del hombre, pero nunca le faltó la mano de The Dios. hand of man was not there, but the hand of God was there. Quiero levantar una oración ahora Today I want to lift up a Cierra tus prayer. ojos Close ahí. your eyes y dile al Señor en este momento: and tell the Lord in this moment, yo quiero tener un encuentro con ese Dios que habla en medio del quebranto. I want to have an encounter with a God that speaks through in Vamos a brokenness. hacer algo, vamos a tener un tiempo de rendición ante la presencia de Dios. Let's have a time of surrender before the Aleluya. presence of God. En el nombre de Jesús de Nazaret. En este momento yo te voy a decir algo. In this moment, I'm going to tell you something. Dios te llama en esta noche para que le rindas todo a Dios. The Lord is calling you tonight so you may surrender everything to God. Ríndete completamente al Espíritu Santo en esta noche. Surrender completely to the Holy Spirit. Voy a pedirle a los que están ahora en las bancas que vengan caminando, que enfrentemos a tener un tiempo en la presencia de Dios aquí al frente. And I'm going to Ven ask en el to the nombre de people Jesús that are de on the Nazaret. pews, we're going to Ven have a con moment todo in the lo que tú presence of tienes, God. con todos los problemas, con todos los ataques, con todos los defectos. Come with everything you have, with all the problems, with attacks, with Venga. defects. Vengan los que están en amargura de espíritu, los que están Comes the ones quebrantados. that are in anguish in spirit, the ones that are being broken. Aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Espíritu Santo, yo Nazareth. quiero conocerte en este momento de quebrantamiento. Say, Holy Spirit, I want to know you in this moment of brokenness. Que a través de mi quebrantamiento muchos